Jesús nos enseña en Mateo capítulo 17, versículo 20. Les aseguro que si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea mágica, sino porque te conecta directamente con el Dios que controla lo imposible. Hoy, te mostraré algo profundo. Lo que realmente sucede cuando depositas tu fe en Dios. No importa el tamaño de tu fe ahora, incluso si es pequeña como un grano de mostaza, puede cambiar tu vida de formas que nunca imaginaste. Entonces, quédate conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que estás buscando puede comenzar exactamente aquí. Vamos juntos a descubrir el poder extraordinario que hay en confiar completamente en el plan de Dios para tu vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. La Biblia nos muestra repetidamente que la fe no es solo un sentimiento o una creencia vaga. Es una fuerza viva que mueve lo sobrenatural, que nos conecta directamente al corazón de Dios. Desde el principio, vemos el poder de la fe transformar realidades y traer a la existencia lo que parecía imposible. Y a lo largo de toda la Biblia, hombres y mujeres que confiaron en Dios a través de la fe, vivieron milagros, liberaciones, victorias y curas. Piensa en la fe de Noé, que, sin ver una sola gota de lluvia, construyó el arca creyendo en la promesa de Dios. O en la fe de Moisés, que levantó su vara y vio el mar abrirse delante de todo el pueblo de Israel. Estas no son historias solo de un pasado distante. Son recordatorios vivos de que la fe puede alterar circunstancias, desafiar lo imposible y hacer surgir el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús, en sus enseñanzas, siempre destacó el papel central de la fe. Dijo en Marcos capítulo 11, versículo 24, por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo recibieron, y así será para ustedes. La fe es el elemento que transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Pero la fe no es un viaje sin desafíos. Muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, de incertidumbre y hasta de aparente derrota. Fue así con Abraham, que esperó años por la promesa de Dios, y con Job, que, incluso en medio de sus peores tribulaciones, nunca dejó de creer. La verdadera fe no se derrumba ante las dificultades. Al contrario, crece. Y es precisamente en esos momentos que el poder de Dios se manifiesta de forma más intensa. Quizás ahora te estés preguntando, ¿es suficiente mi fe? ¿Soy capaz de ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es simple: sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién depositas esa fe. Porque cuando confiamos en Dios, Él es quien hace que lo imposible se vuelva posible. Así que, a medida que nos sumergimos en el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo por aquellos que vinieron antes que nosotros. Si deseas ver el poder de la fe realmente transformando tu vida, la oración debe ser tu fundamento. La fe y la oración caminan juntas, pues es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios y te fortaleces en su presencia. Si a veces sientes dificultad para mantener una rutina de oración, o si la vida ajetreada te ha alejado de ese momento de intimidad con Dios, quiero presentarte mi devocional, en formato de libro digital, llamado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue creado para ayudarte a superar las distracciones y construir una práctica de oración eficaz y constante. Imagina cómo tu vida puede ser transformada cuando la oración se convierta en un diálogo continuo con Dios, trayendo paz, dirección y propósito a cada día. Si quieres ver ese cambio, te invito a descargar el devocional en el link del primer comentario fijado y dar ese primer paso hacia una vida espiritual más profunda y conectada.
Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo tu devocional. La primera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia completamente. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir. Al contrario, abre nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y dificultades en manos de Dios, Él nos capacita para ver las situaciones con nuevos ojos, los ojos de la fe. Esto nos da la confianza de que Él está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran esta transformación de circunstancias a través de la fe. Pero Abraham eligió confiar en Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe extraordinaria. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, y por causa de esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó completamente la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible, porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna todas las cosas. Cuando confiamos en Dios, Él actúa a nuestro favor de formas que no siempre podemos entender de inmediato. Lo que necesitamos recordar es que muchas veces la fe nos llama a esperar y a perseverar. Sin embargo, José mantuvo su fe y confianza en el Señor, y a su debido tiempo, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, haciéndolo el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe de José lo sostuvo durante los momentos más oscuros de su vida, y al final, vio la promesa de Dios cumplirse de una manera extraordinaria. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las circunstancias, sino que también nos transforma en el proceso. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a abandonar el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto significa que, a veces, las cosas pueden no suceder de la manera que imaginamos o en el tiempo que deseamos, pero la fe nos da la certeza de que Dios siempre está en control, guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bien. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, el mismo Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. La fe nos permite descansar en este conocimiento. Cuando Abraham esperó tantos años por la promesa de un hijo, cuando José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, no sabían exactamente cómo Dios actuaría, pero confiaron en que Él actuaría. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Quizás estés pasando por una fase difícil ahora, enfrentando problemas que parecen insuperables, ya sea en salud, finanzas, relaciones o incluso en tu caminata espiritual. La buena noticia es que, así como Dios transformó las circunstancias de Abraham y José, Él también puede transformar las tuyas. La clave está en poner tu fe en Él, creyendo que está trabajando. Así como Abraham y José, permite que tu fe en Dios sea tu guía. La fe tiene el poder de mover montañas, pero sobre todo, tiene el poder de transformar la forma en que enfrentas cada desafío de la vida. Dios está contigo, Él está en control, y a su debido tiempo, verás la mano poderosa de Él actuando en tu vida. La segunda cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que se convierte en un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe y a menudo nos paraliza. Nos impide tomar decisiones o confiar en que Dios está en control. Sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, actúa como una protección espiritual, capacitándonos para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el miedo.
En la Biblia, vemos diversos ejemplos de personas que, ante circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Uno de esos ejemplos es David, que, aún joven, enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat. A los ojos humanos, él era invencible, pero David tenía algo que los otros soldados no tenían: una fe inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no estaba luchando solo, y le dijo a Goliat con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Lo que le dio a David la confianza para enfrentar este gigante fue su fe, que lo protegió del miedo y le dio la victoria. La fe funciona así en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo comienza a apoderarse de nosotros. Es natural sentir miedo ante situaciones que están más allá de nuestro control, pero es precisamente ahí donde la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en todas las batallas, y que, sin importar el tamaño de los desafíos, Él tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria. Cuando confiamos en el Señor, el miedo pierde su fuerza. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús durante una tempestad en el mar de Galilea. Estaban aterrorizados, pensando que el barco se hundiría. El miedo había tomado el control de sus corazones, a pesar de estar en la presencia de Jesús. Pero, cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tempestad se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos capítulo 4, versículo 40. Jesús hizo esta pregunta porque sabía que su fe debería ser el escudo contra el miedo, incluso en las situaciones más aterradoras. Este pasaje nos enseña una lección fundamental. El miedo intenta desviarnos de la fe. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, ya sea en forma de crisis financieras, problemas familiares o incluso desafíos espirituales, el miedo quiere hacernos creer que estamos solos y sin salida. Pero la fe, al igual que en el caso de los discípulos, nos recuerda que Jesús está con nosotros en el barco. Él no nos abandona en las tormentas de la vida, y es Él quien tiene el poder de calmar incluso los vientos más fuertes. Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 16, nos instruye a usar el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Los dardos del enemigo son a menudo pensamientos de miedo, duda y ansiedad que surgen en nuestras mentes. El enemigo quiere que dudemos de la bondad y del poder de Dios, para que el miedo se instale y nos paralice. Sin embargo, la fe actúa como un escudo, protegiendo nuestra mente y corazón de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esas flechas de miedo y ansiedad pierden su efecto sobre nosotros. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que se convierta en este poderoso escudo? La respuesta está en una vida de comunión constante con Dios. La fe no es algo que simplemente aparece en momentos de crisis. Necesita ser cultivada día a día. Esto significa pasar tiempo en oración, leyendo la palabra de Dios y recordando sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su espacio. Además, es importante recordar que la fe no elimina automáticamente el miedo, sino que nos capacita para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo cuando estaba frente a Goliat. Los discípulos sintieron miedo en la tormenta. El miedo es parte de la experiencia humana. Sin embargo, la fe nos da valor para seguir adelante, incluso cuando el miedo está presente. Nos da la confianza de que, no importa lo que suceda,
Dios está en control y tiene el poder de sostenernos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege contra el miedo es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel en la entrada de la tierra prometida. Esta era una tarea aterradora. Tendría que enfrentar enemigos poderosos y liderar a una gran nación. Sin embargo, Dios lo animó repetidamente a no tener miedo, sino a confiar en Él. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios dice: «Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué podría haber sido paralizado por el miedo ante tantas responsabilidades, pero eligió confiar en la promesa de que Dios estaría con él. Y debido a esa fe, Josué condujo a Israel a grandes victorias. Así, el miedo puede incluso llamar a nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con la cabeza en alto. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, en las alegrías y en las adversidades. Cuando el miedo intente robar tu paz, recuerda que Dios no te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte en cada situación. Y si sientes que el miedo a menudo intenta dominar tu vida y robar tu paz, te invito a fortalecer tu fe diariamente, manteniendo una relación más profunda con Dios. Uno de los mejores caminos para ello es la oración constante. Pensando en esto, cree el devocional, en formato de libro digital, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, que puede ayudarte a superar las barreras del miedo y desarrollar una vida de oración firme y significativa. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo. Si deseas experimentar el poder de la fe de forma más intensa, este devocional será un gran aliado en esta jornada. Descárgalo en el enlace del primer comentario fijado. La tercera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo un concepto abstracto o una creencia teórica. Es la clave que nos permite acceder al poder de Dios para realizar milagros. A lo largo de toda la Biblia, vemos ejemplos de personas que, por la fe, fueron testigos de actos sobrenaturales que desafían toda lógica humana. Los milagros son la manifestación del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es lo que nos conecta a ese poder divino. Jesús, durante su ministerio en la tierra, dejó claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En diversas ocasiones, Él asoció la cura y los milagros a la fe de aquellos que lo buscaban. Uno de los ejemplos más impactantes es la curación de la mujer que sufría de hemorragia durante 12 años. Ella había intentado de todo, buscado médicos y agotado todos sus recursos, pero su condición no mejoraba. Sin embargo, tenía una fe inquebrantable de que, si al menos tocaba la orla de las vestiduras de Jesús, sería curada. Y fue exactamente lo que sucedió. Al tocar las vestiduras de Jesús, fue inmediatamente sanada. Jesús, al percibir lo que había sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos capítulo 5, versículo 34. Este es un ejemplo claro de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere milagros. La fe tiene la capacidad de traer lo imposible a la existencia. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús dijo a sus discípulos: «Si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». Lo que Jesús nos enseña aquí es que no es el tamaño de la fe lo que importa, sino la calidad de la misma. Una fe genuina, incluso si es pequeña, es suficiente para mover montañas, porque no se trata del poder que tenemos, sino del poder de Dios, que se activa por nuestra confianza en Él. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, Él realiza lo que parece imposible a los ojos humanos. Uno de los mayores ejemplos de fe y milagro en la Biblia es la historia de Pedro caminando sobre las aguas.
Cuando Jesús apareció caminando sobre el mar durante una tempestad, los discípulos estaban asustados, pero Pedro, lleno de fe, dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas». Y Jesús dijo: «Ven». Pedro entonces salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Sin embargo, cuando quitó los ojos de Jesús y miró el viento fuerte, comenzó a hundirse. Pedro clamó por ayuda, y Jesús lo rescató, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo capítulo 14, versículos 28 a 31. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la fe nos capacita para hacer lo imposible, pero cuando dejamos que el miedo o la duda entren, podemos empezar a hundirnos. Dios desea que tengamos una fe que nos permita vivir lo extraordinario. Él sigue siendo el mismo Dios que realizó milagros en el pasado, y su mano sigue extendida para aquellos que confían en Él. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: «Todo es posible para el que cree». Esto significa que para aquellos que depositan su fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Sin embargo, esta fe debe ser sincera, genuina y completamente dirigida a Dios. Otro ejemplo de fe que resulta en milagro es la curación del ciego Bartimeo. Era un mendigo que vivía al borde del camino, y cuando oyó que Jesús estaba pasando, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Las personas a su alrededor intentaron silenciarlo, pero Bartimeo siguió clamando, con una fe inquebrantable de que Jesús podría sanarlo. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo se levantó y fue hacia él. Jesús entonces le preguntó qué quería, y Bartimeo respondió: «Maestro, quiero ver». Jesús entonces dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Este relato muestra que la fe activa el milagro, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Lo mismo ocurre en nuestras vidas hoy. La fe no solo nos permite creer en los milagros, sino que también nos coloca en la posición de recibirlos. Cuando confiamos completamente en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que a menudo van más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, debemos estar preparados para que estos milagros ocurran de formas inesperadas. A veces, Dios actúa de maneras que no entendemos en el momento, pero que, con el tiempo, percibimos que fueron respuestas a nuestras oraciones. Y al igual que los ejemplos bíblicos que hemos visto, la fe no solo trae milagros físicos, como curas y provisiones, sino también milagros emocionales y espirituales. Dios tiene el poder de sanar heridas emocionales, restaurar relaciones y transformar corazones endurecidos. Todo esto sucede cuando confiamos en Él y dejamos que su voluntad se haga en nuestras vidas. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación espiritual que ocurre cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que Dios nos guíe y nos modele según su propósito. Por lo tanto, si estás buscando un milagro en tu vida, ya sea una cura, una provisión financiera, una restauración familiar o un cambio espiritual, cree que Dios puede hacer lo imposible. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a miles con solo unos pocos panes y peces. Ese poder sigue disponible hoy para aquellos que creen. La fe es la clave que abre las puertas al sobrenatural, y cuando confiamos plenamente en Dios, no hay límites para lo que Él puede realizar. Recuerda que el mismo Jesús que le dijo a Bartimeo: «Tu fe te ha sanado», también nos dice hoy que, si tenemos fe, veremos lo imposible suceder en nuestras vidas. Cree, confía y espera el milagro, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. La cuarta cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nos mantiene firmes en medio de las pruebas. La vida cristiana no está exenta de dificultades. En algún momento, todos enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre.
Pero lo que nos diferencia como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fuerza necesaria para soportar estas tormentas. La fe no elimina las pruebas, pero nos permite pasar por ellas con la confianza de que Dios está en control y que, al final, seremos más fuertes, más sabios y más cercanos a Él. Uno de los ejemplos más impresionantes de fe en medio de las pruebas es la historia de Job. En Job capítulo 1, versículo 21, después de perderlo todo, sus bienes, su salud y hasta sus hijos, Job aún logra decir: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Incluso ante una tragedia inimaginable, Job mantuvo su fe en Dios. No comprendía la razón de tanto sufrimiento, pero su confianza en el carácter de Dios nunca vaciló. Job sabía que Dios era justo y fiel, y esta certeza lo sustentó. Al final, Dios restauró todo a Job, duplicando sus bendiciones. La historia de Job nos enseña que, incluso cuando no entendemos el motivo de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos ver. En Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4, leemos: Hermanos míos, considérenlo como un gran gozo el hecho de que pasen por diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe tener acción completa, a fin de que ustedes sean maduros e íntegros, sin que les falte nada. Este versículo nos recuerda que las pruebas tienen un propósito. Nos moldean y nos fortalecen, acercándonos más a Dios. Muchas veces, en medio del dolor, es difícil ver lo que Dios está haciendo, pero la fe nos da la capacidad de confiar en que Él nos está refinando y preparando para algo más grande. La vida de José también es un gran ejemplo de fe en medio de las pruebas. En Génesis capítulo 37, versículo 28, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Después de años sirviendo en Egipto, fue falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, en lugar de rebelarse contra Dios o perder la esperanza, José permaneció fiel. Sabía que, aunque las circunstancias fueran adversas, Dios tenía un plan para su vida. Y a su debido tiempo, Dios lo sacó de la prisión y lo colocó como gobernador de Egipto. La fe de José lo mantuvo firme durante años de injusticia y al final vio el propósito de Dios cumplirse de una manera extraordinaria. José incluso dijo en Génesis capítulo 50, versículo 20: Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para que hoy se preservara la vida de muchos. Este es el poder de la fe. Nos da una perspectiva divina, mostrando que incluso las circunstancias más difíciles pueden ser utilizadas para el bien. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos: Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo deja claro que Dios desea que tengamos una fe que nos mueva a buscarlo diariamente. Y cuando hacemos esto, Él promete recompensarnos. Esta recompensa puede venir de diferentes formas, a veces como una bendición visible, como una curación, una provisión o una victoria en una situación difícil. Pero en otras ocasiones, la recompensa de la fe puede ser algo más profundo y eterno, como el crecimiento espiritual, la paz en medio de las dificultades y la certeza de la salvación. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de personas que fueron recompensadas por su fe. En Génesis capítulo 22, versículos 12 a 14, encontramos el relato de Abraham, quien por fe estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. En el momento en que Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor lo detuvo y le dijo: Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Dios entonces proporcionó un carnero para el sacrificio, salvando a Isaac y recompensando la obediencia y la fe de Abraham. Este ejemplo nos enseña que, cuando somos fieles a Dios, Él no solo nos recompensa, sino que también nos protege
y provee para nosotros de formas que a veces no esperamos. Otro ejemplo notable es el de la viuda de Sarepta, que, en medio de la hambruna, dio su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, confiando en la palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 15 y 16, la Biblia nos dice que, debido a su fe y obediencia, la harina de la tinaja no se acabó y el aceite de la botija no faltó, hasta que la lluvia regresó a la tierra. La fe de esta viuda fue recompensada con provisión continua en tiempos de escasez. Muchas veces, la recompensa de nuestra fe se manifiesta en la provisión y el cuidado diario de Dios, que se hace evidente incluso en los momentos más difíciles. Jesús, en Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, dijo: Les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por causa mía y del Evangelio, dejará de recibir 100 veces más, ya en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, y con ellos persecución, y en la era futura, la vida eterna. Jesús nos muestra que la fe que entregamos a Dios es recompensada tanto en esta vida como en la eternidad. Aquellos que viven por fe pueden no recibir todas las recompensas de inmediato, pero tienen la garantía de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. La mayor recompensa de la fe, sin embargo, es la vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16, leemos: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe en Jesucristo nos garantiza el mayor regalo que Dios puede darnos: la salvación y la vida eterna. Esta es la recompensa final para aquellos que perseveran en la fe hasta el final. No importa lo que enfrentemos en este mundo, podemos tener la certeza de que hay una recompensa eterna esperándonos en la presencia de Dios. Pero, además de la vida eterna, la fe también nos trae recompensas aquí en la tierra, como la paz que excede todo entendimiento. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe: Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz es una de las grandes recompensas de la fe, incluso en medio de las tormentas de la vida. Aquellos que confían en Dios pueden experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Esta paz es fruto de la confianza en Dios y de la certeza de que Él está en control. Otra recompensa de la fe es la relación íntima con Dios. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Cuando permanecemos firmes en la fe, somos nutridos por Cristo y nuestra relación con Él se profundiza. Esto trae una alegría y un propósito que nada en este mundo puede ofrecer. La fe nos acerca a Dios y nos permite experimentar su presencia de una manera más profunda y significativa. Por lo tanto, si has puesto tu fe en Dios, puedes tener la certeza de que Él está trabajando para recompensar esa fe, ya sea a través de bendiciones visibles o a través de un crecimiento espiritual más profundo. A veces, las recompensas son inmediatas, como provisiones, curaciones y soluciones a problemas. Otras veces, vienen en la forma de transformación interior, paz y esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan eterno para tu vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, se nos llama a mantener nuestros ojos fijos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es quien nos guía y nos sostiene en el camino de la fe, y al final de este viaje nos ofrece la recompensa suprema: vivir eternamente a su lado. Así que continúa confiando en Dios. Cree que Él es fiel para cumplir sus promesas, y ten la certeza de que tu fe no será en vano. La recompensa de la fe va mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar, y está disponible para todos aquellos que caminan con Dios en confianza y obediencia. Si deseas fortalecer aún más tu fe
y experimentar las recompensas que Dios tiene reservadas para aquellos que lo buscan, te invito a dedicar momentos diarios de oración y comunión con Él. Para ayudarte en este camino, descarga el devocional en formato de libro digital, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Esta es sin duda una herramienta poderosa para desarrollar una vida de oración constante y profunda. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo. Al buscar a Dios diariamente, estarás acercándote cada vez más a las promesas y recompensas que Él tiene para tu vida. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado. A lo largo de este video, hemos explorado el poder transformador de la fe en Dios y cómo afecta cada aspecto de nuestra vida. Vimos que la fe nos permite ver más allá de las circunstancias, protege nuestro corazón contra el miedo, abre puertas a milagros, nos sostiene en las pruebas más difíciles y nos garantiza recompensas que van más allá de lo que podemos imaginar. El camino de la fe puede no estar exento de desafíos, pero es precisamente en estos desafíos donde nuestra confianza en Dios se fortalece. Cada ejemplo bíblico que hemos abordado, desde Abraham hasta Job, desde David hasta Pablo, nos muestra que, cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las situaciones, sino que también nos transforma en el proceso. La fe verdadera no se tambalea ante las tempestades de la vida, crece en medio de ellas, y, a su debido tiempo, Dios siempre cumple sus promesas a quienes confían en Él. Si hay algo que llevarte de este video, es que la fe no es una opción, es esencial. Sin fe, no podemos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, sigue firme, sigue creyendo, y no permitas que las dificultades o los miedos apaguen la llama de tu fe. Recuerda, el Dios en quien confías es el mismo Dios que hace que lo imposible suceda. Él está a tu lado, guiando cada paso de tu caminar. Que tu fe en Dios siga creciendo y te conduzca a lugares que nunca imaginaste. Ahora que entendemos el poder transformador de depositar nuestra fe en Dios, quiero invitarte a orar conmigo, entregando nuestras preocupaciones y desafíos al Señor, confiando plenamente en su fidelidad y en su cuidado. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti con corazones llenos de gratitud y confianza, sabiendo que, cuando depositamos nuestra fe en ti, todo cambia. Tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Te agradecemos porque, incluso en medio de las dificultades e incertidumbres, podemos descansar en tu fidelidad, sabiendo que jamás nos desamparas. Padre, queremos entregarte todas las áreas de nuestra vida, confiando en que tú tienes el control de cada situación. Ayúdanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, arraigados en tus promesas. Renueva en nosotros la fe para que, en todo momento, podamos experimentar tu cuidado, tu provisión y tu paz. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tus manos y a seguir tu camino, sabiendo que, con nuestra fe depositada en ti, siempre tendremos victoria. Te alabamos y agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Espero sinceramente que te haya gustado este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envíales este mensaje, pues Dios puede estar queriendo usar a alguien como tú para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios. Dale like a este video, comenta y compártelo. Créeme que con solo hacer eso,
estarás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas que lo están necesitando.